vamos a dar la segunda charla sobre el tema del mal ojo. Ya habíamos dado una charla sobre este tema y ahora vamos a seguir explicando todo esto y adelantar un paso más, que es cómo uno sabe que tiene mal ojo y cuál es la solución. Seguramente vamos a seguir en este sitio de estudio de Cábala que estamos dando con la gente, que estamos haciendo. Vamos a seguir dando más charlas, así que el que está interesado en este tema está invitado a seguir escuchando y seguirnos con las cosas interesantes que vamos a ir enseñando. Hoy vamos a hablar, como les dije, del tema del mal ojo. Y primero siempre tenemos que entender y saber de dónde tenemos en nuestros sabios demostración que este tema es verdad. No es nada más algo que uno cree, pero realmente no está seguro que eso es verdad, sino es algo que nuestros sabios lo tenían en cuenta y en muchos casos lo nombraron como explicación a lo que pasó. Empezando cuando Jacobo, nuestro padre Jacob, después que su hijo Yosef había desaparecido, porque los hermanos lo habían vendido a Egipto, pero el padre Jacob no sabía, y había hambre en la tierra de Canaán, que es la tierra aquí de Israel. Y Jacob manda a sus hijos a Egipto porque escuchó que en Egipto hay mucha comida y venían de todo el mundo a recibir ayuda. Entonces Jacob les pide a sus hijos que bajen a Egipto y traigan comida. Entonces nuestro padre Jacob les dijo que no vayan juntos, no entren juntos de la misma entrada de Egipto, porque al ser que son tan buenos, inteligentes y lindos, puede ser que sean dañados por el mal ojo. Entonces les pidió que cada uno vaya en separado, cada uno entre de otra entrada a Egipto. Esto era uno de los primeros lugares que vemos en la Torá que el mal ojo lo tenían en cuenta como algo importante y serio. Nuestros sabios, por ejemplo, cuando dan el motivo por qué las primeras lujot fueron rotas, significa, cuando el Creador nos dio la Torá la primera vez, es verdad que por pecados que hicieron, por haber hecho el egel, de haberse apasternado delante de un ternerito y hacer la idolatría, pero de todas formas, cuando Moisés baja de los cielos con la Torá en su mano, con las 10 mandamientos, la primera vez, y ve todo eso que estaban haciendo, porque ellos pensaban que Moisés ya no va a volver, según la cuenta de ellos él se había retrasado. Entonces Moisés tiene que tirar las lujot, tira las piedras que ahí estaban talladas, los 10 mandamientos, y después, como todos sabemos, reza por el pueblo de Israel, sube de vuelta y recibe unas nuevas que son las segundas lujot, la segunda vez que el Creador nos dio los 10 mandamientos. Nuestros sabios dicen por qué la primera vez fue destruido los lujot, esas piedras que estaban talladas las 10 mandamientos, porque fueron dados de una forma pública. Las otras que fueron dadas en secreta, más secretas, tuvieron más suerte. Estas que tuvieron mucho público y todo el mundo vio eso, entonces ahí dominó el mal ojo y fueron rotas las lujot. Esto es otro ejemplo más que vemos también cómo la Torá usa este motivo del mal ojo para cosas que pasaron. Lo mismo la Torá nos prohíbe contar al pueblo de Israel 1, 2, 3, ¿cuántos hay? Como sabemos que cada uno donaba media moneda, medio shekel, la moneda de esa época era el shekel, hoy en día también, bueno, pero no era lo mismo. De todas formas, medio shekel, y después contaban los medios shekel cuánto habían y sabían cuánto había en el pueblo de Israel, pero no estaba permitido a contarlos directamente. El motivo que Rashi pone en su lugar, en la Torá, cuando está escrito eso, dice ¿por qué? Porque el minyan, la cuenta, puede dominar el mal ojo y después van a ser dañados. Así que por eso la Torá
nos pide que no cuenten directo, y también hasta hoy en día, cuando uno, por ejemplo, tiene que rezar y necesita que hayan 10, porque no se puede rezar y decir muchas cosas en la tefilá, como Kadish, como ciertas cosas, bendiciones, que se dicen nada más cuando hay 10 personas. Entonces uno no dice 1, 2, 3, 4, por ejemplo, dice un párrafo de la Torá que tiene 10 palabras. Entonces tú sabes que vos decís, Oshia et ameja ubarej et nachalateja, y terminas así el párrafo, poniéndole a cada uno una palabra, y tú sabes que hay 10. Pero no dices 1, 2, 3, 4. También porque para no contar a la gente así, que no caiga mal ojo. Lo mismo vemos cuando los moabitas habían encargado al brujo de Midian, Bilaam, y lo encargaron para maldecir al pueblo de Israel. Antes de que él maldiga al pueblo de Israel, está escrito Vaisá Bilam et Enav. En verdad no es antes. Mientras está maldiciendo, entre las maldiciones que intentó maldecir y no tuvo la suerte de poder, tuvimos la suerte que no pudo maldecir porque Hashem lo obligó a bendecir. De todas formas, ahí está escrito Vaisá Bilam et Enav. Levanta Bilam sus ojos y ve a Israel, cada uno en sus carpas. ¿Qué dicen nuestros sabios? ¿Por qué levantó sus ojos? Porque quiso ponerles el mal ojo. Él era brujo, él sabía cómo se hace. Hay brujería con el mal ojo. Y el gran brujo de la historia, que se llamaba Bilam, sabía cómo se hace eso. Gracias al Creador que no nos abandonó y nos ayudó para que no podamos tener ese mal ojo. Lo mismo en la Mishnah, cuando Rabbi Yoshua habla de las cosas que son malas, dice Ain Hara, una de las cosas que sacan a la persona del mundo, nombra la Ain Hara, el mal ojo. Y ahí Rabbeinu Yonah, uno de los grandes sabios que explican la Mishnah, explica también que mirar con el mal ojo hace daño. Hasta tanto que nuestros sabios dicen, como una buena idea, que una persona no compre un campo que está cerca de la ciudad, porque todo el que sale de la ciudad va a ver el campo de él y le va a poner mal ojo. Significa, era algo que vemos que nuestros sabios lo usaban como algo, como una regla en la vida, como algo serio. Hasta tanto que cuando nos dice la Torah, Be'ezir Hashem mimcha kol choli, que Hashem te va a sacar toda enfermedad. ¿Qué es toda enfermedad? Te va a sacar las enfermedades. No dice kol hamahalot, todas las enfermedades. Toda enfermedad. Dice Rab, ¿cuál es esa enfermedad que tiene que ver con todas las demás? El mal ojo. Porque cuando hace mal ojo puede venir cualquier daño. Y Rab lo dice ¿por qué? Porque Rab subió una vez al cementerio y hizo lo que hizo. Significa, conectó con los que estaban ahí enterrados para ver cuál fue el motivo que ellos murieron. Y dijo al final cuando salió, el 99% de la gente que murió aquí, seguro por alguna enfermedad, esa enfermedad vino por el mal ojo. Entonces por eso Rab dice la enfermedad principal de todas es que Hashem nos salve del mal ojo, porque si no hay mal ojo no hay todo lo demás. Es interesante entonces entender hasta cuánto nuestros sabios tomaron en cuenta este punto del mal ojo como algo que motiva muchas cosas que pasaron y como buena idea para que las cosas malas no pasen. Entonces, no nada más uno tiene que cuidarse que no le hagan mal ojo. Así como una persona tiene que cuidarse de no hacer mal al otro, no hablar mal del otro, no robar, no engañar, también tiene que cuidarse de no hacer mal ojo al otro. Como dicen nuestros sabios, está prohibido que una persona se pare cerca del campo del compañero en el momento que está está todo lleno de espigas, el trigo creció. ¿Para qué? Dice Rashi, nuestro sabio, Rabbi Shlomo Yitzhaki, nos explica, para que no dañe con el mal ojo. Una persona tiene obligación, no nada más cuidarse del mal ojo, que eso seguro, también de no hacer mal ojo. Digamos, tiene una responsabilidad de cuidarse del mal ojo, pero tiene una obligación de no hacerlo a otros. Hasta tanto que en el Shulchan Aruch
vemos que muchas cosas, que hay varias cosas que fueron como alajá, como una conducta que una persona tiene que cuidarse de esas cosas. Toma en cuenta también el tema del mal ojo. Por ejemplo, el Or Zarrua, uno de los grandes sabios también de Francia, que estaba hace unos 700 años, que habla que, por ejemplo, una persona no pare cuando el otro está con su compañero, está haciendo negocios. No se ponga ahí a mirar. ¿Por qué? Para que no lo dañe con el mal ojo, porque uno sin darse cuenta, el otro está haciendo dinero, está haciendo negocios. Mejor que uno no esté ahí, que no se pare ahí, para no tropezarse en algo malo, que es hacer mal al ojo al otro. Más que uno al final es castigado por hacer mal ojo al otro. No nada más que el otro puede ser dañado por el mal ojo. El que hizo el mal ojo también tiene castigo por usar esa energía que Hashem nos dio para mal. El ojo puede ser también bien. Siempre nombro lo que dice el Zohar. Tov Ain Uye Borach. El que es bueno con su ojo va a ser bendecido. Y no nada más eso. El Zohar viene y dice: Al tikrete yeborach. No digas nada más que va a ser bendecido. Él también va a bendecir a otros. El que tiene buen ojo no nada más bendice a sí mismo porque está haciendo algo bueno, también bendice al otro, porque como el mal ojo daña, el buen ojo ayuda. Si uno está seguro que está haciendo buen ojo al otro y lo está mirando con amor y con buena voluntad, es una cosa. Pero igual, como uno no sabe, las cosas vienen de repente. Por ejemplo, uno mira al otro de verdad con buen corazón, pero se le despierta de repente un poquito de envidia. Y aunque él después no sigue con eso y se lo olvida, mejor, como dijimos antes, no esté cuando el otro está haciendo cosas, está teniendo éxito en sus negocios, mirarlo, para no tropezarse y hacer algo malo aunque uno no tiene esa intención. Por eso nuestros sabios dicen, en la Gemara dicen, Baba Batra, un buen consejo nos dieron de que la persona se tiene que cuidar del mal ojo. Quiere decir, hasta nuestros sabios nos piden y nos aconsejan esta cosa. Ahora vamos a pasar, hay otros más alajot y cosas interesantes también que tienen que ver con el mal ojo, pero creo que ya dijimos bastante. Por ejemplo, una de las cosas que en el Shulchan Aruch dice que no suban dos hermanos uno detrás del otro a la Torah. Se acostumbra en la sinagoga, se lee la Torah y suben 7 personas en el sábado, por ejemplo, bendicen la Torah, leen una parte de la Torah, bendicen la Torah y vuelven a su lugar. Y así 7 personas suben y entre todos leen la parte de la Torah que pertenece a esa semana. Como sabemos, la Torah está dividida en parashiot, en partes diferentes, y cada semana se lee una parte. Esa parte se divide en 7 y cada uno lee una parte y bendice antes de leer la Torah y después. Nuestros sabios nos dicen que no suban 2 hermanos juntos, uno y después viene otro. ¿Por qué? Para que no haya mal ojo. Hasta tanto que en el Shulchan Aruch, que nos dice la halajá, lo que tenemos que hacer día a día, y eso es la última palabra de la Torah para nosotros, también está nombrado ahí otras cosas más, el tema del mal ojo. Hay algo interesante que explica uno de los grandes sabios de hace no muchos años, el Rav Kook, Zichrono Libraja. Él dice que realmente tenemos que saber que el mal ojo afecta en especial a uno que se siente débil por dentro. Entonces ahí el mal ojo del otro lo puede dañar. Pero si uno se siente fuerte dentro de su corazón, nadie menos se lo puede dañar el mal ojo. Pero de todas formas, uno no sabe cuánto se siente débil y cuánto fuerte, y uno tiene que cuidarse siempre. Pero es un buen consejo que cuando uno tiene miedo que le hagan mal ojo, uno se siente fuerte, tiene que sentirse fuerte por dentro para que el mal ojo no le afecte. Pero de todas formas, como dijimos, no es que los sabios hicieron diferencia entre cómo uno se siente o no, pero él sí trae demostraciones que en general el tema del mal ojo es cuando uno se mueve de su lugar. Por ejemplo, Jacobo le dice a sus hijos cuando van a Egipto que uno está en camino, no se siente fuerte porque no está en su lugar. Entonces cuídense del mal ojo y cosas así. Seguramente que eso tiene que ver con esto, pero como dijimos, es algo que no podemos calcular cuándo y cómo. Por ejemplo, uno tiene todo
como se dice, el campo lleno de trigo, no es que uno se siente débil en ese momento, al revés, se siente contento. Pero nuestros sabios también nos piden de que no paremos ahí para mirar, para no hacer el mal ojo. Después también nos dicen nuestros sabios sobre lo que dice la Torá, que está prohibido maldecir a cualquier persona, no sea un hombre, sea una mujer. Como dice, Lo tekalel jeresh, no maldigas, aunque sea que él no escucha tu maldición. Vos decís, bueno, lo maldije, pero él no escuchó, la Torá te lo prohíbe también. Explica el libro, el Sefer HaChinuch, que explica los preceptos de la Torá, los 613 preceptos de la Torá. Aunque sea que nosotros no sabemos de qué forma la maldición puede afectar sobre el otro, la Torá nos dice que tiene fuerza la boca para poder hacer daño al otro. Y más vemos de que la gente no le gusta que lo maldigan, la gente no le da miedo una maldición. Entonces, es posible, eso es lo que la Torá nos dice, que como la gente dice que aunque sea la maldición de cualquiera puede afectar, es para creerlo, dice, que eso es lo que la Torá nos quiere decir, que está prohibido hacer algo así. Y después se explica, según lo que yo entiendo, no es que él está seguro en esto, pero es lo que yo entiendo, que al ser que el Nefesh HaMedaberet significa el hablar en la persona es lo más importante que tiene frente a los animales que no hablan, porque viene de la mente, de la Jochma, de la sabiduría e inteligencia que tiene la persona. Y eso es lo principal que tiene la persona frente a todo lo demás. Entonces, según su importancia del alma de la persona y la conexión que tiene con las energías del cielo, de los cielos, como que vienen a ser las energías de la Sefirot, de las iluminaciones de Hashem, como el alma de los tzadikim y hasidim, de los sabios y buenos, entonces sus palabras van a afectar rápido. Significa, tiene fuerza sus palabras que hagan, si él maldiga, se cumpla la maldición, lo mismo si él bendiga, se cumpla la bendición. Vemos que nuestro padre Abraham fue bendecido por Hashem, los que tú vas a maldecir van a ser maldecidos, y los que tú vas a bendecir van a ser bendecidos. Entonces aquí dice el gran sabio que se puede decir que no nada más, también cuando uno maldice al otro, no es nada más que pueda afectar la maldición, también cuando el otro se entere, porque al final se puede enterar, alguno escuchó, también eso va a traer pelea en el mundo, que es otro daño más fuera del daño de la maldición misma. Pero para nuestro tema, vamos a hablar de lo que él dijo antes, que la maldición misma, la boca de la persona, tiene fuerza de afectar al otro, aunque él no sabe justo cómo. Por eso la Torá nos prohíbe maldecir. Ahora, muy parecido a lo que hablamos antes de los ojos, que con la vista de la persona y su pensamiento, y yo digo más todavía, por eso nuestros sabios hablaron más del mal ojo, aunque la Torá misma prohíbe maldecir, como dice el Sefer HaChinuch, porque tiene dos motivos. Tiene un motivo, la misma palabra puede afectar, y también el otro se puede enterar, y ahí se hace pelea y pueden salir cosas malas de todo esto. Pero de todas formas, nuestros sabios siempre nos hablan también del mal ojo. Y el tema del mal ojo viene porque el ojo está conectado directamente con la mente. Cuando uno ve algo, si no tendría la jochma, la sabiduría, no sabría lo que veía. Significa que el mal ojo es conexión directa con la jochma. Por eso vemos que también en la raíz del pone que el ojo, la raíz del ojo viene de la jochma. En el Etz Chaim vamos a hablar de eso. Entonces, si es lo más importante que tiene la persona, no es nada más el hablar, que es conectarte con el otro, sino es el ojo, que es la sabiduría de uno mismo, porque de lo que uno ve, aprende y piensa y entiende. Cuando uno se tiene que cuidar entonces de que todas esas fuerzas potentes, energías tan importantes que Hashem nos dio, no usarlas para algo malo. También vemos en el Zohar, también nuestros sabios, en el Talmud, que tienen fuerza también lo que uno
hace con sus manos. Por ejemplo, el que tira un pan entero puede provocarse pobreza. ¿Por qué? Porque está despreciando la comida. Y explica el Or HaHamá sobre el Zohar. Y también los ángeles que se ocupan, que son los responsables de las comidas. Al ser que una persona muestra a esos ángeles que la comida no es importante en sus ojos, entonces después cuando uno pide le pide a Hashem que le dé parnasá, le dé economía para poder comer, tomar y todo lo que necesita, ellos pueden frenar la bendición demostrando que la persona misma no respetó la comida. ¿Hasta cuánto tiene entonces nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos? ¿Qué energías y fuerzas? ¿Cuánto uno tiene que cuidarse en todo esto? Como nos dicen nuestros sabios sobre que no se puede tirar ni un pedazo de pan. Por ejemplo, se deja que se seque y que no sea digno para comer, o también se tiene que tirar que lo haga de una forma respetuosa. ¿Para qué? Para que no, porque si no eso puede provocar pobreza. Y en las demás charlas vamos a hablar también un poco de todo esto, de lo que uno hace con sus manos y su boca. Ahora estamos en el tema de los ojos. ¿Cuánto uno tiene que cuidarse de que no le hagan mal ojo y no hacer a otros? Vamos a seguir el tema también de cómo uno entonces se tiene que cuidar y puede saber si tiene mal ojo. ¿Cómo uno puede saber si tiene mal ojo? No es que hay una forma de verlos 100%, pero después lo que nos dijo Rab, el sabio en el Talmud, que era también alumno del que escribió la Mishnayot, Rabbi Yehuda Nasi, alumno de su gran alumno Rabbi Gia, él nos dice que el 99% de las personas al final mueren antes de tiempo por mal ojo, significa por una enfermedad que es provocada por el mal ojo. Entonces ya entendemos que cualquier problema que uno tiene, por ejemplo, uno hace lo que tiene que hacer para tener buen trabajo, para tener éxito en su trabajo, pero las cosas no le van bien. Uno quiere encontrar su mujer y no la encuentra, hace lo que puede y no van las cosas. O por ejemplo, uno no se siente bien, no está con ánimo, se siente que todo no le sale bien y cosas parecidas. Al final tenemos que saber que todo esto, la raíz de esto puede ser el mal ojo o maldición. Y uno de los medios más fuertes que nos dieron nuestros sabios es ir a una persona que sabe sacar el mal ojo con el plomo, y ahí uno se libera del mal ojo. No hace falta que uno esté presente cuando lo hacen el trabajo del plomo, alcanza a dar el nombre de uno y de su mamá, y el que lo hace se concentra y transmite a la alma de la persona este tikkun, este arreglo, este ritual. De todas formas, es algo muy bueno el tema del plomo. Hay muchas formas, el que entiende de esto, muchas formas de hacer el ritual. El mismo ritual uno puede saber cuánto mal ojo tenía el otro, si era mal ojo, si era brujería, si eran maldiciones y cosas parecidas. O si era angustia, dolor que uno se lo hizo a sí mismo. Hay que entender algo interesante, que no nada más el mal ojo viene de otros. Uno mismo se puede hacer el mal ojo. Está dicho en nuestros sabios bien claro que el que se hizo mal ojo a sí mismo, entonces está dicho así, que mire la nariz del lado derecho y del lado izquierdo. Y creo que sigue un proceso más ahí para sacarse el mal ojo. De todas formas, lo que quiero decir, que el mal ojo existe también de uno a sí mismo. Aquí nos traen uno de los sabios, Tosfot Rid, que habla y dice bien claro que él se hizo mal ojo a sí mismo, cuando habla porque las cosas no le iban bien, que él se hizo mal ojo a sí mismo más de lo que le hicieron otros. Quiere decir que este gran sabio que escribió el libro Tosfot Rid sobre el Talmud cree y entiende que realmente el mal ojo que él mismo se hizo es más fuerte que el que le hicieron otros. Como dice, que yo mismo me puse mal ojo de tan bien que estuve y yo pensé que me estaba yendo tan bien, que más que lo que me hicieron
todos mis Benot Iri, toda la gente de mi ciudad, me pusieron mal ojo, yo me hice a sí mismo. Imagínense hasta cuánto este sabio está dando está dando un apoyo a esta idea que uno mismo se puede hacer mal ojo a sí mismo. Y así hablamos entonces que la forma de sacar este Ain Hara, este mal ojo, es por intermedio del trabajo que se hace del plomo. Yo mismo, cuando estuve hace unos más de 25 años, creo 28 años, con uno de los grandes cabalistas que ya hace muchos años ya no vive, y él era alumno del gran sabio cabalista conocido, el Baba Sali, Rabbi Israel Abuhatzera, y él me explicó sobre el tema del plomo, del mal ojo, y yo en el momento ese no mucho entendía de eso y no creía tampoco. Y él me dijo, lo primero que me había dicho era, mira, si el gran sabio Rabbi Israel Abuhatzera, Baba Sali, él mismo pedía que le hagan el plomo, ¿te imaginas que es algo en serio? Claro que cuando escuché eso empecé a tomar más atención a este tema, y él me enseñó cosas sobre este tema del mal ojo, cómo se saca el mal ojo. Y bueno, después estuve también de otro gran sabio de cabalista que también ya no vive, que en ese momento ya tenía más de 100 años, y también me explicó todo el tema de cómo anular dinim, rigores, y sacar el mal ojo. De todas formas, el tema del mal ojo es algo interesante, importante, y es algo verdadero. Tuve gente que a veces estaban nerviosas y no se sentían bien, y yo no les dije nada, pero hice solo el ritual para ellos, para ayudarlos, y de repente se sentían mejor y no sabían por qué. Hasta tanto puede afectar, aunque la persona no sepa. Como dicen nuestros sabios, Akin la Adam shelo befanav, significa, para hacer algo bueno a una persona no hace falta avisarle. Siempre la persona está dispuesta a recibir el bien. El alma de uno lo recibe aunque no te dio derecho. Para hacer algo que el otro le cuesta hay que pedir derecho, porque si el otro no acepta, no afecta. O por lo menos es menos la consecuencia. Hay quien dice también de que agarran un huevo y lo ponen y lo hacen dar vuelta por encima de la cabeza, y después piensan que todo el mal ojo entra en el huevo, y después rompen el huevo, y así dicen que salió el mal ojo. Eso también es otra solución, cómo hacerla, pero yo creo que no es fuerte como la del plomo, más que el plomo mismo. Hay que entender el plomo mismo. En la sefirot, cada metal tiene conexión con una sefirá. Cada metal, por ejemplo, la plata tiene conexión con el Gesed, con la bondad. El oro con la Geburá, con la potencia, con el rigor, con la fuerza de Hashem. El plomo tiene conexión con la sefirá de Hod, que es el brillo. Pero realmente, justamente, el mal ojo viene de todo lo que brilla. Y no nada más por eso, sino que por intermedio del plomo, que es la sefirá más fuerte en Geburá, en rigor y todo esto, ella tiene la fuerza de luchar para anular todas las cosas que son negativas. Por eso hacemos justamente con el plomo y no con otro metal. Y hay muchos más motivos y cosas que se pueden hablar. Hay muchas formas como se hace este tikkun. No a todos se lo hace de la misma forma, depende del problema. Hay que saber detectar el problema cuando uno hace el plomo. Pero de todas formas es el tikkun verdadero para sacar mal ojo, y no es algo también que se hace todos los días. Se hace una vez cada tanto, cada medio año, puede ser cada un año. Depende de cada uno cómo se siente, pero no se hace todos los días. Nada más cuando hay un problema serio, se hace varias veces hasta que uno sabe que logró anular este mal ojo, esta mala energía, esta maldición, esta brujería, lo que sea. Entonces, también tenemos el Salmo 31, que si uno se hizo el ritual del plomo, también lo del huevo, yo creo que lo del huevo es bueno después que hizo el plomo. Entonces, puede leer el Salmo 31 para limpiarse completamente y pedir a Hashem que lo ayude, que todo este ritual que se hizo por él ayude y lo libere de todo lo malo. Quiero terminar con un cuento que nos cuenta el Midrash. Algo muy interesante, porque tenemos que saber entonces, y esa es la base de todo, que todo lo que nosotros vemos y captamos y sabemos no es todo lo que hay de verdad. Puede ser que algún día entendamos que todo lo que nosotros sabemos y vemos y sabemos no es ni uno de 1000, ni uno de millón de todo lo que es de verdad este mundo.
La ciencia, gracias a Hashem, descubre y descubre y descubre y sabe que todo lo que descubrió hasta ahora no es nada frente a lo que hay que descubrir todavía. Nuestra tefilá es, nuestros rezos es que todo lo que descubran sea para bien y no para destruir el mundo, sino para construirlo. Pero bueno, eso es otro tema. Nuestros sabios dicen sobre el pasuk en el Midrash Rabbah, Doshim Tiu, sean santos, sean sagrados. Esto es lo que está escrito en el Teilim, te va a mandar su apoyo, tu ayuda de arriba, de los cielos, mi Kodesh, de los lugares más altos. Quiere decir, necesitas hacer buenos actos y buena conducta en este mundo para que Hashem te ayude de arriba, porque tú solo no te puedes arreglar. Explica Rabbi Berkiah a nombre de Rabbi Simón, que dijo así: una vez estaba uno de los grandes personas que había en una ciudad que se llamaba Kartani, se llamaba Yossi, el hombre de Tzitor, y él estaba sentado y estudiando Torah al lado del manantial, a donde empieza el manantial. Se le descubre ese espíritu que estaba ahí y le dice: tú sabes y ustedes saben cuántos años yo estoy aquí, ustedes vienen, sus mujeres, a la mañana, a la noche, y yo nunca daño a nadie. Me porto bien con ustedes, tengo una buena relación. Ahora saben, quiero que sepan, que viene un mal espíritu y quiere estar en mi lugar, sacarme a mí y ponerse él aquí. Pero él daña a las personas y hay que cuidarse de él. Entonces le pregunta este Jajam Yossi, Ish Tzitor, ¿y qué hacemos? Bueno, ¿tú quieres hacer algo? Hace así: pedir a la gente de la ciudad y decirle que cada uno que tiene un palo, una pala, un martillo, cualquier cosa que golpee, todo lo que se pueda golpear con él, mañana vienen en la mañana, cuando sale el sol, al amanecer del día, quiero decir, y empiecen todos juntos mirando al agua. Cuando van a ver que el agua empieza a moverse así, como ven cuando pescados se pelean adentro del agua, el agua salta y parece que pasa algo ahí. Entonces cuando ustedes vean que el agua empieza a temblar o a moverse fuerte, como si alguien se está peleando ahí abajo, empiecen a darle golpes con todo lo que tienen en sus manos, que sea todo de metal, de hierro, todas las cosas que golpeen que sean de hierro, y empiecen a decir Didan Notzach, significa lo de nosotros van a ganar, el de nosotros va a ganar, el de nosotros va a ganar. Y no paren de pegar al agua hasta que no vean una mancha de sangre sobre el agua. Bueno, enseguida este Jajam dijo: es algo serio, no lo puedo no tomar en cuenta, voy a ir enseguida a toda la ciudad. Y fue rápido y les llamó a toda la ciudad: por favor vengan rápido a la sinagoga, tengo un aviso muy importante. Entonces cuando están todos ahí les dice: miren, todo el que tiene un martillo, una pala o lo que sea, todo lo que sea de metal para poder golpear fuerte, por favor mañana los espero al lado del manantial al amanecer y miren al agua. En el momento que ustedes ven que el agua empieza a temblar, a moverse fuerte, como si algo está pasando ahí, empiecen a pegarle al agua fuerte con toda su fuerza y digan Didan Notzach, el de nosotros va a ganar, el de nosotros va a ganar. Bueno, así hicieron. Al otro día pegaron y no se fueron de ahí hasta que vieron, como les dijo este espíritu, vieron una mancha de sangre sobre el agua y entendieron que pudieron matar, eliminar al mal espíritu que quería dominar en el lugar del buen espíritu que estaba antes. Dicen nuestros sabios: cuanto más entonces, si los espíritus que no fueron creados para que nadie los ayude, necesitan ayuda. La persona, nosotros, que fuéramos creados y no podemos mantenernos sin ayuda, ¿hasta cuánto y más que necesitamos ayuda de Hashem y ayuda de todos los que nos pueden ayudar para poder lograr estar bien en este mundo y en el otro mundo? Esto es lo que quise terminar con este cuento, como un ejemplo de mire cuántas cosas nosotros tenemos en la vida, en este mundo, y vivimos con ellos y no nos damos cuenta. Pero esto es algo bueno para entender entonces cuánto uno se tiene que cuidar de las malas energías, de todo lo que es brujería, de todo lo que es mal ojo, de todo lo que es envidia, que de ahí empieza el mal ojo.
no nada más, pero en especial, y pedir que Hashem nos mande, como dice Ishlach Ezrecha Mikodesh, que nos mande la ayuda de los lugares altos, de la Sefirá de la Jochma, que anula todo rigor y no existe rigor en de parte de la Jochma, sino viene todo esto después, de la Binah para abajo, que Hashem nos mande la energía de ahí y nos anule todo lo negativo que nos priva de poder adelantar en nuestra vida y poder acercarnos a Hashem como es la voluntad de Él. Bueno, así que termino con este tema que hablamos de a dónde aprendemos de que el mal ojo existe, cómo es este mal ojo, si existe mal ojo de otros, de uno mismo a sí mismo, cómo uno puede saber que tiene mal ojo y ciertos medios que hay más todavía. Vamos a hablar en las charlas que vienen más del tema para ver todo. Por ejemplo, hay piedras que son buenas llevar con uno, hay quemías que son buenas llevar con uno para el mal ojo, hay muchos medios más para poder defenderse, pero en este caso en esta charla hablamos de lo que tiene que ver con el ritual del plomo y también el tema del huevo, pero el tema del huevo, como sabemos, es mucho menos del plomo, pero es bueno después del plomo. También, si uno quiere estar seguro o se siente que todavía no están tan bien las cosas, primero es pedir de vuelta un ritual del plomo, y aparte es también hacer esto y leer el Salmo de Teilim, el 31, para que Hashem ayude y estemos siempre bien hasta que lleguemos a los días de la Geulá, de la redención, que sea pronto en nuestros días.